Capítulo 13. Reinado de Abías. En el año 18 del rey Jeroboam, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Micaías, hija de Uriel de Gibeá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Y Abías comenzó la batalla con un ejército de valientes guerreros, 400,000 hombres escogidos, mientras que Jeroboam se puso en orden de batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, valientes y fuertes. Entonces Abías se levantó en el monte Semaraim, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo: Escuchadme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó y se rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres indignos y malvados que prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón, cuando Roboam era joven y tímido, y no pudo prevalecer contra ellos. Y ahora vosotros intentáis resistir al reinado del Señor, que está en manos de los hijos de David, porque sois una gran multitud y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis echado fuera a los sacerdotes del Señor, los hijos de Aarón y los levitas, y os habéis hecho sacerdotes como los pueblos de otras tierras? Cualquiera que venga a consagrarse con un novillo y 7 carneros, aún éste puede llegar a ser sacerdote de los que no son dioses. Mas en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no le hemos abandonado. Y los hijos de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y los levitas en sus funciones. Y cada mañana y cada tarde queman holocaustos e incienso aromático al Señor, y el pan está colocado sobre la mesa limpia, y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, pero vosotros le habéis abandonado. He aquí, Dios está con nosotros a la cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas de aviso para tocar el alarma contra vosotros. Oh hijos de Israel, no luchéis contra el Señor, Dios de vuestros padres, porque nada lograréis. Pero Jeroboam había puesto una emboscada para llegar a ellos por detrás, de manera que Israel estaba frente a Judá, y la emboscada estaba detrás de estos. Cuando Judá se volvió, he aquí que eran atacados por delante y por detrás. Clamaron pues al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y sucedió que mientras los hombres de Judá lanzaban el grito de guerra, Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente los derrotaron con una gran matanza, y cayeron muertos 500,000 hombres escogidos de Israel. Así los hijos de Israel fueron humillados en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el Señor, Dios de sus padres. Y Abías, persiguió a Jeroboam y le tomó varias ciudades: Betel con sus aldeas, Gesana con sus aldeas, y Efraín con sus aldeas. Jeroboam no volvió a recuperar poder en los días de Abías, y el Señor lo hirió y murió. Abías se hizo poderoso y tomó para sí 14 mujeres, y engendró a 22 hijos y 16 hijas. Y los demás hechos de Abías y sus caminos y sus palabras están escritos en la historia del profeta Iddo. Capítulo 14. Reinado de Asa. Y Abías durmió con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. Y el país estuvo en paz por 10 años durante sus días. Y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras, y ordenó a Judá que buscara al Señor Dios de sus padres y cumpliera la ley y el mandamiento. También quitó los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá, y bajo él el reino estuvo en paz. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, ya que el país estaba en paz y nadie estaba en guerra con él durante aquellos años, porque el Señor le había dado tranquilidad. Dijo pues a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas y torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Edificaron pues y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá que llevaban escudos grandes y lanzas, y 280,000 de Benjamín que llevaban escudos y usaban arcos, todos ellos valientes guerreros. Y salió contra ellos Sera, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa.
Y Asa salió a su encuentro, y se pusieron en orden de batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo: Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra ti. Y el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron. Y Asa y el pueblo que estaba con él los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron rehacerse, porque fueron destrozados delante del Señor y delante de su ejército. Y recogieron muchísimo botín. Destruyeron todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror del Señor había caído sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, pues había mucho botín en ellas. También hirieron a los que poseían ganado y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Entonces regresaron a Jerusalén. Capítulo 15. Reformas religiosas de Asa. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con él. Y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, y él se dejó encontrar por ellos. Y en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. Y cuando Asa oyó esas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. Entonces restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Y reunió a todo Judá y Benjamín y a los de Efraín, Manasés y Simeón que residían con ellos, porque muchos de Israel se pasaron a él cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el tercer mes del año 15 del reinado de Asa. Y aquel día sacrificaron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían traído. E hicieron pacto para buscar al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma, y que todo el que no buscara al Señor, Dios de Israel, moriría, ya fuera pequeño o grande, hombre o mujer. Además, lo juraron al Señor con gran voz, con gritos, con trompetas y con cuernos. Y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón y le habían buscado sinceramente. Y él se dejó encontrar por ellos, y el Señor les dio tranquilidad por todas partes. Y él también depuso a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera, y Asa derribó la horrible imagen, la hizo pedazos y la quemó junto al torrente de Cedrón. Pero los lugares altos no fueron quitados de Israel. Sin embargo, el corazón de Asa fue intachable todos sus días. Y trajo a la casa de Dios las cosas consagradas por su padre y sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Capítulo 16. Guerra entre Asa y Baasa. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciendo: Haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. He aquí te he enviado plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y escuchó Ben-Hadad al rey Asa, y envió a los jefes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Belamaín y todas las ciudades de almacenaje de Neftalí. Y sucedió que cuando Baasa lo oyó, dejó de fortificar Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa trajo a todo Judá, y se llevaron las piedras de Ramá y la madera con que Baasa había estado edificando, y con ellas fortificó Geba y Mispa. En aquel tiempo el vidente Hananí vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: Por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano.
¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquel cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel, porque estaba enojado contra él por esto. Y por ese tiempo Asa oprimió a algunos del pueblo. Los hechos de Asa, los primeros y los postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor sino a los médicos. Y Asa durmió con sus padres. Murió el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en el sepulcro que él había excavado para sí en la ciudad de David, y lo pusieron sobre el lecho que él había llenado de especias de varias clases, mezcladas según el arte de los perfumistas, y encendieron una hoguera muy grande.